Atención beneficiarios del SNAP EBT, cupones de alimentos. Como bien sabemos, en Estados Unidos, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, es una ayuda económica extra a nivel federal, destinada a familias y a personas que son de bajos ingresos, con el fin de poder ayudarles a comprar los alimentos. Y es que este programa, que distribuye fondos a través de las tarjetas de débito EBT, permite a los beneficiarios comprar alimentos en tiendas, en supermercados o en mercados sobre ruedas. Pero uno de los problemas de este programa es que tiene bastantes restricciones en qué puede comprar y qué no puede comprar. Sin embargo, en un esfuerzo por ampliar el alcance de esta ayuda, algunos estados han implementado el programa Comidas en Restaurantes, el cual permite a ciertos beneficiarios usar sus beneficios de SNAP, como lo dice, en restaurantes. En esta ocasión vamos a estar explicándoles de qué trata este programa, cómo puedes solicitarlo, qué estados ya tienen habilitado estas opciones, para que de este modo usted pueda aprovecharlo de la mejor manera. Estados Unidos cuenta con una serie de ayudas económicas a nivel federal, pero una de las subvenciones más populares es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP EBT. Y es que a través de esta ayuda, el gobierno destina fondos para otorgar pagos mensuales a estas familias, las cuales día con día batallan por llevar comida a sus mesas. Este alivio se emite en forma de cupones de alimentos, a través de estas tarjetas de débito EBT, las cuales son admitidas en ciertas tiendas, supermercados y mercados sobre ruedas. Pues bueno, está el nuevo programa R&P, o también conocido como Comidas en Restaurantes, cuya misión es ayudar a aquellos que por algún motivo no pueden preparar sus alimentos y pues tienen que comprar comida ya hecha con sus beneficios de SNAP. Según información gubernamental, para poder usar los cupones de SNAP en restaurantes, los beneficiarios deben de residir en algún estado que esté inscrito en este programa de comidas en restaurantes. Además de esto, todos los miembros del hogar deben de ser personas mayores de 60 años, deben de tener alguna discapacidad o recibir algún tipo de alivio por discapacidad. También entran personas que no tienen hogares o que son cónyuge de un beneficiario de SNAP que es elegible para este programa. Si bien el SNAP es un beneficio a nivel federal, como todos sabemos, no todos los estados están inscritos en el programa de comidas en restaurantes. De momento, solo los beneficiarios que cumplan con los criterios y que residan en los estados como lo son Arizona, California, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva York, Rhode Island y Virginia pueden hacer uso de sus tarjetas EBT en restaurantes. Pero ¿en qué restaurantes, en qué lugares pueden aceptarnos los cupones de SNAP? Para que un restaurante sea elegible al programa de comidas en restaurantes, debe de presentar una solicitud de autorización al enviar el formulario FNS 252-2. Si la solicitud es aprobada, este restaurante tendrá un acuerdo con el Servicio de Alimentos y Nutrición, y de este modo podrá recibir pagos con las tarjetas SNAP. Los estados se reservan el derecho de elegir cuántos y qué restaurantes pueden participar en este programa. En cuanto a los beneficiarios, si estos son elegibles para este programa, su tarjeta EBT mostrará un código especial para que los restaurantes puedan identificar los receptores de esta ayuda. En el caso de que no sepas qué restaurantes
son admitidos con tu tarjeta EBT. Te dejaremos una lista de los posibles lugares en los cuales vas a poder encontrar más información concreta y de este modo puedas tomar nota de qué lugares podrás visitar con tus beneficios de SNAP. Pues muy bien, señores, tenemos nuevos cambios para el programa de SNAP. Una constante que ocurrió durante el último año han sido los cambios en el programa nutricional de asistencia suplementaria, mediante el cual, como bien sabemos, recibimos beneficios las personas que tenemos dificultades para pagar comida mes a mes. Hay un nuevo plan el cual indicaría que pronto se agregarían nuevos cambios. Según las cifras más actuales, hasta febrero del año 2024, más de 41 millones de personas recibían beneficios de SNAP en los 50 estados de Estados Unidos. El presupuesto que se ha destinado desde este año es de al menos 7.000 millones de dólares por mes y un aumento del 1,9% en el presupuesto federal para el año 2023, alcanzando un total aproximado de 19 millones de dólares. SNAP es uno de los programas federales más ambiciosos que tiene el gobierno de los Estados Unidos, el cual busca combatir contra la hambruna en el país. Su principal objetivo es brindar asistencia financiera a los hogares que así lo necesiten, es decir, a las personas que tengan bajos ingresos o recursos muy limitados. Pues a inicios del mes pasado, Debbie Stabenow, presidenta del Comité de Agricultura del Senado, publicó un resumen de la Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria 2024. Estamos hablando de una propuesta para actualizar y considerar nuevos cambios dentro de las leyes agrícolas. Pero ¿cuáles son las principales premisas? Pues son las siguientes. Para empezar a inclinarse hacia un sistema más equitativo de alimentación y agricultura. Abordar los problemas climáticos y de conservación, que es lo que más impacta en la seguridad alimentaria. Un fortalecimiento de alianzas público-privadas para la investigación agrícola y la protección de sellos orgánicos dirigido para los productos o agricultores que trabajan en este nicho. Invertir en comunidades locales de agricultores. Invertir en mercados. Todo con el fin de poder facilitar la creación de cadenas de suministro y el acceso más a los productos. Facilitar el acceso al seguro de cosechas, lo cual lo hace más asequible, sin afectar el precio de los productos básicos. Y pues por último, mejorar el acceso a la tierra y el crédito. Y es que los cambios que se están planteando para poder implementar este programa son los siguientes. Para empezar, omitir el subsidio militar básico dirigido para una vivienda con consideración de ingresos de SNAP. Una exención de las restricciones universitarias de SNAP para personas de 24 años o menos, las cuales estén en la universidad y que ya no estén en cuidado de crianza. Dejar fuera los ingresos que son procedentes de programas de empleo o por último de tipos de formaciones. Restaurar los beneficios de SNAP para los convictos, los cuales pueden ser por delitos graves, pero que al menos puedan presentar una solicitud de 30 días antes de ser liberados. Luego tenemos para un lugar muy interesante. Es una inclusión de Puerto Rico dentro del programa de beneficios de SNAP, un tema que muchas personas han solicitado en estos últimos meses o años, ya que muchos residentes puertorriqueños se han visto excluidos del programa de SNAP. Y por último, aumentar los fondos para la educación de SNAP. Este también es un tema muy interesante, ya que como bien sabemos, SNAP es un programa contra la hambruna, pero muchas personas no tienen la educación financiera suficiente como para poder administrar de un modo correcto sus beneficios
a la hora de gastar en los alimentos más importantes que deben de regir tu dieta. Pues para tener una dieta saludable, ya que finalmente ese es el propósito por el cual se ha creado el SNAP EBT.